Yo, en primer lugar, señalaría que se empezó a llamar la atención de las personas adentro del sistema penal, de entender un poco más y mejor, pues no solo cómo funciona, no que cuál es el estado que llevan algunos juicios importantes, y eso me parece bastante valioso, porque aunque no es una estructura en sí misma o un aspecto concreto del sistema penal, sí es un contrapeso, sí es una fiscalización, sí es una atención ciudadana que ayuda a, en términos operativos, pues ir al menos diagnosticando y presionando cuando sea necesario para que funcione, porque se ha logrado exponer hasta dónde pueden estar penetrados los aparatos de control de estructuras criminales para poder asegurar su impunidad, y entonces es muy importante la visibilización del mismo. Yo creo que ese es un aspecto que tal vez no es concretamente el sistema penitenciario, pero que está referente a la impartición de justicia, que hay que resaltar. Definitivamente han surgido diversos cuestionamientos de parte de la población en los últimos meses o en los últimos años hacia el sistema punitivo, y resulta que, por ejemplo, para mí la situación de que ahora se exponga el tiempo exagerado que puede llegar a tardar un juicio y demás, pues quizás por la gran conveniencia de algunos corruptos que tienen acceso a medios de comunicación, pero finalmente que al fin se den cuenta que el sistema punitivo que ellos mismos como gobernantes y como clase hegemónica implantaron, pues no sirve y violenta los derechos humanos. Eso creo yo que es bastante importante también, empezar a entender eso. Entender que tampoco a nadie se le tiene por qué vetar los derechos humanos por estar en medio de ese proceso, y esas creo que son discusiones que han surgido importantes alrededor del sistema de justicia que antes no se veían porque teníamos una dinámica normalizada y invisibilizando todos estos procesos, ¿no? Sí, definitivamente se han salido expuestos miles de aspectos no resueltos, empezando por entender que nuestro sistema de justicia es demasiado limitado. Es demasiado limitado para poder cubrir las capacidades de un país con tanta problemática como este, y que surgen fallas estructurales, desde que no alcanza el espacio ni las personas para poder llevar a cabo tanto proceso, así como pues también no se está cumpliendo básicamente el rol del sistema de justicia, porque no hay capacidad estatal. Yo creo que entonces se está visibilizando que no hay capacidad estatal de poder asegurar la impartición de justicia a nivel nacional, ¿verdad? Y entonces, lo cual también es un poquito absurdo, porque al final de cuentas los espacios en donde no llega ni la seguridad ni la justicia del Estado son los espacios en donde más en paz viven, ¿verdad? Y creo que eso es el problema, que tenemos un sistema de justicia obsoleto, que está pensado bajo una lógica punitiva militarista de las dictaduras de hace 20, 30, 40 años, y que no ha sido capaz de adaptarse a las necesidades de la población en este momento en donde la principal fuente de conflictos es la disputa entre las megaindustrias extractivas con capital extranjero y las organizaciones nacionales aglutinadas para resistirse ante ese despojo. En función también a un despojo social y a una concentración excesiva de poder y de privilegios, hay tanta violencia en las zonas urbanas, y de nuevo el Estado y el sistema de justicia no está siendo capaz de adaptarse a eso. Entonces yo creo que ahí es donde están las causas verdaderamente expuestas, y parecería absurdo tal vez para otras personas, pero como sistema no se había podido establecer una voz legítima que asegurara eso antes de 2015, porque la cultura hegemónica simplemente lo bloqueaba.
Pero al exponer tantas fisuras durante estos años de eso, finalmente ya se nota y hay muchas voces que lo están diciendo, y yo creo que eso es positivo. El simple hecho de que ahora sepamos cuáles son las cosas que hay que resolver, o que por lo menos empecemos a entenderlas, pues ya es positivo. Definitivamente hay mucho por resolver, mucho que quedó pendiente, pero creo que ese es uno de los grandes logros que agradezco a la CICIG, que ahora quedó pendiente, pero porque ya se sabe y ya se entiende. Antes no se entendía, igualmente llevamos décadas teniéndolo pendiente, ¿verdad? Y ahora ya tenemos la capacidad también de decir: no queremos un sistema punitivo militarizado, queremos un país que nos asegure las libertades también, que nos asegure oportunidades, que nos asegure una vida, ¿verdad? Y que no detenga a los migrantes encarcelándonos, no que los detenga dándoles oportunidades de poder vivir aquí junto a su familia. Hace falta tener una gran visión política y una gran estrategia con un mapa general para poder cambiar las dinámicas de opresión en este país, porque están establecidas con sistemas que atraviesan lo legal, lo político, lo cultural, y que es muy complicado de poder de verdad hacer una lucha por la dignidad en un país como Guatemala, a menos que se tenga el mapa completo. Y eso creo yo que para mí es la gran enseñanza de CICIG en Guatemala, es que sí, ahí está, y hay que conocer cómo se entrelaza, y hay que conocer cómo funciona, y hay que denunciar y exigir justicia para que también se pueda entender y se pueda reconstruir un sistema nuevo, un sistema distinto, un sistema que se acople más y mejor a las necesidades de la población. Pero creo yo que en términos sociales, siempre desde mi perspectiva, pero para mí CICIG le enseñó a la sociedad guatemalteca una lección de que tiene capacidad política. Creo que eso le vino a enseñar. Creo que tras tantos años de haber recibido violencia y opresión de parte de fuerzas militarizadas y de parte de la violencia cotidiana, después de que se firma la paz, queda una sociedad temerosa, una sociedad sobreprotectora de lo poco que le quedó, y que ya no se sentía en capacidad no se sentía en capacidad, principalmente porque quería resguardar su vida de participar en lo político, y lo político empezó a ser tabú, y lo político empezó a ser algo que no se hablaba en la mesa ni en ningún lugar, y era algo que se remitía únicamente para un pequeño grupo de hombres. Y eso no es política, o sea, sí es política, pero no es una política que funcione para el bienestar de la población. Eso es otra cosa, y al final el venir aquí a través de tantos impactos, shocks, o una comunicación también hecha de una instancia externa que tenía una misión contra la impunidad, y aparte de eso, pues una capacidad de investigación y punitiva tan sólida como la que estableció en mancuerna con el Ministerio Público, nos prendió de nuevo la esperanza, y empezamos a ver que sí era posible. Y más allá de cómo haya terminado todo, de cómo esté pasando las cosas ahorita, yo creo que le permitió entender a una sociedad paralizada que estar paralizada no nos va a sacar del hoyo. Y aunque no estemos seguros todavía de cómo salir, pues moviéndonos vamos a encontrar la razón, la manera. Y eso creo que es una lección que considero para la sociedad. Sí, sí creo que falta mucho, pero que haya faltado el mandato de CICIG, yo creo que no hay que darle tampoco, no hay que idealizar tampoco los mandatos ni los procesos sociales como este. Yo creo que no es obligación de nada ni de nadie externo el aportar algo, ¿verdad? Como para decir que ha faltado algo, pero por eso es que no creo yo que concretamente sí falte algo. Pero
como sociedad, sí, definitivamente ha faltado mucho y yo creo que la primera gran carencia de la que nos dimos cuenta es la ausencia de organización social en las zonas urbanas, porque somos las zonas urbanas por lo regular espacios de bastante privilegio, de bastante desarrollo humano y acceso a educación. Tal vez no en todas las zonas urbanas, pero sí por lo regular las zonas urbanas tienen mayor concentración de servicios, mientras que las zonas rurales casi no. Y entonces el tener todos esos privilegios acumulados pero individualizados, encajonados en una burbuja, pues es complicado. No hay organización. En zonas urbanas pues cuesta mucho que la gente salga de su zona de confort, y al no construir organización, porque a veces una organización verdadera pesa, una organización verdadera a veces cansa, tiene también sus cosas, ¿no? Que hay que saber entender, canalizar y agradecer. Entonces pues la gente, como no sale de su lógica individual, no está teniendo capacidad de construir conceptos, propuestas y acuerdos políticos entre sí, como para empezar a quitarnos de encima a estos vividores que están usurpando, ocupando o cooptando nuestro gobierno. Entonces la gran ausencia primero es esa organización. La segunda gran ausencia que creo yo que ha faltado es la incapacidad de comprendernos, respetarnos y valorarnos en términos políticos y en términos sociales con las organizaciones y movimientos sociales tradicionales que básicamente están vivos y que sobrevivieron a una época de mucha represión y que fueron muchas veces invisibilizados, y ya cuando empezaban a salir de esa invisibilización fueron criminalizados y están siendo criminalizados. Estamos hablando que en el país hay docenas de perseguidos y de presos políticos por defender la naturaleza, por defender el agua, por defender las montañas, por defender los bosques, y la ciudad todavía no es sensible a eso, todavía pareciera no interesarle, y entonces no solamente es un atentado contra su propia vida, porque finalmente los recursos naturales son los que nos dan la vida, los medios naturales, la naturaleza, la madre tierra es la que nos da la vida, y tratarla como recurso es un daño a largo plazo. Pero aparte de eso, es una falta también o es una incapacidad que nos impide articular con personas y con procesos que sí están fortalecidos desde ese tiempo. Entonces, esas son las dos grandes ausencias para mí, o las dos grandes faltas: la capacidad organizativa urbana y la capacidad de entenderse, comprenderse, respetarse y valorarse entre los movimientos sociales tradicionales y la ciudad o las zonas urbanas. Y yo quisiera resolverlo en dos posibilidades. En primer lugar, si alguien quiere empezar o si alguien quiere continuar la lucha por una sociedad más justa desde el concepto lucha contra la corrupción, está bien, está en su derecho, pero yo creo que tiene que empezar a entender que el problema de los conceptos que generalizan y que unifican como si todo estuviera ligado, como si todo fuera blanco o negro, nos sumerge en una dinámica de conflicto que al final beneficia a las estructuras que más capacidad institucional tienen, y hoy por hoy, mientras los corruptos tengan cooptada la institucionalidad pública, eso va a ser bastante complicado sin un apoyo mayor, grande y en términos políticos como la comisión lo fue. Aún así están en su derecho de seguir promulgando la lucha contra la corrupción, y yo recomiendo que la vayan impulsando desde los espacios locales que viven y que comparten. Ahora, para lo otro, para quienes ya no quieran continuar en la lucha contra la corrupción como concepto, creo que no es el único. Creo que la lucha contra la corrupción finalmente lo que tiene es que atraviesa
transversalmente muchos otros conflictos, muchas otras situaciones como la justicia, como la desigualdad económica, como el robo, como el clientelismo, la compra de voluntades, en fin, hay muchas otras maneras de decir se está haciendo algo mal, hay que arreglarlo, ¿verdad? Y el enemigo principal antes de la corrupción es la impunidad, porque la corrupción es una de las cosas que pasan por tener impunidad, ¿verdad? Entonces creo que hacia ahí tenemos que ir construyendo, hacia todas esas particularidades locales, hacia todas esas convivencias cotidianas sociales donde se están haciendo malas cosas, y empezar a explicar por qué se tienen que empezar a hacer bien. Pero sobre todo, indistintamente si se toma el camino 1 o el camino 2, creo yo que es importante empezar a entender que tenemos que hablarnos como sociedad, que tenemos que llegar a acuerdos y que tenemos que empezar a impulsar procesos y proyectos políticos que nos permitan sostener una visión de cambio a largo plazo. Porque no podemos seguir pensando que coyuntura tras coyuntura vamos a transformar un sistema de opresión que se sustenta en la institucionalidad pública que nosotras y nosotros pagamos. Tenemos que empezar a organizarnos para recuperar la función de las instituciones públicas que nosotros mantenemos.